Bienvenidos, bienvenidas a Salud en Redes, otro martes que nos vemos por este canal Metro y hoy tenemos un programa especial dedicado a enfermedades, patologías autoinmunes. Yo soy psicóloga, no lo voy a saber explicar bien, para eso tengo grandes profesionales, pero esas enfermedades, vamos a hablar de esa patología donde una célula ataca o destruye, se defiende erróneamente contra otra célula, una glándula del cuerpo. Seguro que lo dije mal, así que perdónenme, pero quería que nos centremos un poquito, nos concentremos en enfermedades autoinmunes. Y para eso tenemos dos bloques. En el primero vamos a estar hablando de diabetes, en el segundo de tiroiditis de Hashimoto. Espero haberlo dicho bien, esta causa del hipotiroidismo. Estoy en compañía con les voy a leer algo que no suelo hacer, pero no saben lo que es este currículum. Estoy con el doctor Gabriel Lichterhoff, médico especialista en medicina interna y familiar, magíster en diabetología, jefe de diabetología del Hospital Santa Marina de Buenos Aires, director del comité científico, del comité de ética, director de Asuntos Internacionales y expresidente de la Federación Argentina de Diabetes, miembro asesor del equipo permanente del Ministerio de Salud y un montón de cosas más que me contó que lamento a ver si las dije erróneamente. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, muchas gracias por tu invitación, un gran gusto. Y estoy, pero asombrada, en 3 minutitos que previos a la entrevista contaste un montón de trabajo con mucha gente, tanto en Argentina, particularmente en la periferia de tu hospital. ¿A qué apunta el trabajo en diabetes? ¿Apunta a prevenir la enfermedad, a saber tratarla, a la cura? ¿Dónde nos centramos cuando hablamos de diabetes? Bueno, en primer lugar contarte que casi 13 de cada 100 personas en Argentina tiene diabetes y la mitad no lo sabe. Es decir, estamos hablando más de 4 millones de personas en Argentina tienen diabetes y la mitad no lo sabe. Entonces sí, nuestra tarea se centra en primer lugar en prevenir la aparición de diabetes. Dentro de los grandes tipos de diabetes está la que se llama diabetes tipo 1, que antes se llamaba diabetes insulinodependiente, en donde no hay aún prácticas preventivas. Es decir, no podemos decirle a un papá o una mamá que haga o deje de hacer algo para no padecer diabetes, pero casi el 90% de la diabetes, que es la diabetes tipo 2, sí podemos evitar nosotros en casi un 60% que la persona que tenga la genética, estos trastornos autoinmunes que habíamos comentado, casi en un 60% puede evitar que aparezca con un estilo de vida saludable que tiene que ver con un plan alimentario y actividad física en forma regular. Entonces sí, por un lado, nuestro trabajo en diabetología es prevenir que aparezca la diabetes y el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno para poder evitar las complicaciones de la diabetes, que hoy tenemos muy claro cuáles son las metas para que una persona que tenga diabetes no tenga complicaciones. Ajá, perfecto. ¿Y esto tiene que ver exclusivamente con los hábitos de vida que tenga esta persona? Lo que nosotros sabemos que actúa el medio ambiente en un terreno genéticamente predispuesto. Es decir, se nace con la predisposición. No todas las personas que son sedentarias o que están con sobrepeso u obesidad van a tener diabetes, sino tiene que haber una condición previa, genética, en donde lo podemos comparar como una semilla que hasta que no llueve no hay una planta y nunca va a haber una planta si no hay una semilla previa. Es decir que tenemos una confluencia por un lado de la genética de la persona y del medio ambiente. Es decir que sabemos claramente que si la persona, por más que tenga la genética, la predisposición, si tiene un estilo de vida saludable puede demorar la aparición de la diabetes o que no aparezca nunca. Perfecto. Y un ratito antes de la nota me contabas
del trabajo internacional que están haciendo vinculando diabetes y catástrofes. ¿Podés contarnos un poquito de eso? Sí, vos sabés que en las personas que tienen diabetes son personas especialmente vulnerables en una situación, ya sea una catástrofe natural, una situación bélica en donde súbitamente por ahí tiene que irse de su hogar y las personas que usan insulina necesitan medios de refrigeración, claro, o continuamente ponerse la insulina o continuamente tomar su medicación y tener un plan alimentario adecuado. Entonces, en el equipo de diabetes y desastres de Federación Internacional de Diabetes para América Latina, Sudamérica y Caribe, hemos confeccionado infografías para que la comunidad sepa y pueda imprimir previamente, porque en una situación de catástrofe no va a haber ni internet, ni va a haber electricidad y por ahí no va a tener su glucómetro, entonces sí, claro, con parámetros para que la persona pueda reconocer cuando la glucemia, el azúcar en sangre, subió o baja, cómo evitar el golpe de calor, cómo sanitizar el agua, cómo tratar de en la medida de sus posibilidades, tener un plan alimentario adecuado hasta que llegue la ayuda. Entonces sí, es un trabajo que hemos presentado, ya está traducido a 3 idiomas, aspiramos que se traduzca más. Sí, actualmente está en inglés, en español y en portugués. Lo hemos usado en algunas circunstancias. En nuestro caso en Argentina tenemos inundaciones, pero hay otros lugares como en Sudán, donde nos pidieron para la guerra de Sudán, para que las personas puedan primero mantener la vida y después mantener el mejor control metabólico posible hasta que llegue la ayuda habitual. Totalmente. Y estaba pensando también en otro gran trabajo. Habías mencionado en el Hospital Santa Marina, sí, ¿no?, de alfabetización y ayuda a no solo a reconocer los propios síntomas, sino a poder administrarse, poder leer el índice glucémico que uno tiene en el momento. Tal cual. Nosotros advertimos que había muchas personas que en principio pasaban por negligentes porque no nos traían los cuadernos con las anotaciones o porque no venían el día de la consulta o porque no se ponían la insulina todos los días. Entonces a partir de ahí hicimos oportunamente una encuesta y vimos que casi un 6% de nuestra población era analfabeta y el alfabetismo, aparte de ser un escollo, es un escollo terapéutico, es decir que una persona si no sabe leer y escribir no puede leer los valores, no puede aplicarse solo la insulina. Entonces a partir de ahí, hace 25 años, creamos una escuela que es la primera experiencia a nivel internacional, que es el Plan de Alfabetización de Adultos con Diabetes. Lo hacemos articulando con el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, la Escuela 703 de Adultos y el Hospital Santa Marina. Entonces, esos pacientes les damos título oficial de primaria y capacitación en el cuidado de la salud. Hemos cambiado todo lo que es currícula de biología exclusivamente para este cuidado de la salud, aprender elementos de anatomía básica y cómo actúan los fármacos que ellos mismos tienen y por sobre todas las cosas, alimentación saludable. Hemos tenido muy buenas respuestas. En su oportunidad, para nuestra sorpresa, fue la primera experiencia a nivel internacional, lo hemos publicado en varios lados y lo hemos publicado un trabajo para la India hace unos meses también, para la revista Salud Pública, y bueno, estamos muy contentos porque la gente, tenemos una cantidad grande de personas analfabetas, entonces mucha gente le da vergüenza decir que no sabe leer y escribir, entonces generamos un espacio para que nos pueda con libertad contarlos y nosotros explicarles cómo se puede ayudar. Qué bárbaro. Y en el plano de promoción de la salud también tienen un encuentro, sí, en Córdoba. Sí, la Federación Argentina de Diabetes es una entidad que nuclea casi 44 asociaciones de personas con diabetes y su familia de toda Argentina. Hacemos un evento anual, si bien se hacen muchos eventos locales, hacemos un evento anual en donde confluyen personas con diabetes y su familia de toda Argentina,
Damos una capacitación en un fin de semana largo. Invito a través de tu gentileza a la gente que consulte en la página de Federación Argentina de Diabetes, y ahí puede informarse de las características de este congreso y también de las asociaciones que están cerca de su zona, porque tenemos muchísimas asociaciones y la idea es que ahora, como está tan de moda a partir de esta serie tan conocida, El Eternauta, que nadie se salva solo, realmente el grupo de autoayuda, los grupos de autoayuda permiten la contención. Nosotros como médicos podemos saber si la insulina actúa de tal forma, pero solamente una mamá de un chico con diabetes o un papá va a entender lo que es eso, o solamente una persona con diabetes que tiene que aplicarse insulina todos los días, medirse todos los días, puede entender cabalmente lo que eso significa, y uno tiende a escuchar. Si una persona hizo algo y le fue bien, tiene mucho más fuerza de lo que uno como médico puede decir. El hecho de ver, bueno, esta chica tiene diabetes y pudo ser mamá, o esta señora tiene diabetes y llegó a los 80 y tantos años sin complicaciones. Entonces, eso tiene la fuerza de agruparse y de conocer. Así que esa es la tarea que hace mucho tiempo hace Federación, nuestro 38 Congreso. Hace mucho tiempo y bueno, la verdad que es una entidad que nos da muchísima satisfacción en lo personal. Totalmente, y estaba pensando en el cambio, como para ir terminando, me podría quedar siglos escuchándote, pero en el cambio de paradigma y de mirada del paciente, ¿no? De que sea responsable de su salud, de ir a la par, médico y paciente, de acercarse no solo con la información, con la educación, con el darle las herramientas a la otra persona para que sea responsable de su salud y de su cuidado. Absolutamente. Y tenemos dentro del comité científico también todo lo que tiene que ver con el área de psicología, en donde digamos, ayudamos para que la persona tenga adherencia al tratamiento, o distintas circunstancias del ámbito privado que muchas veces pueden atentar contra el tratamiento. Y entonces, bueno, tratamos siempre de dar una visión integral. La diabetes hoy merece, como siempre lo ha merecido, un tratamiento integral, y obviamente el mensaje que uno siempre da, en primer lugar, es que vale la pena cuidarse. Hicimos hace mucho una encuesta y casi el 60% de las personas pensaban que si hiciera lo que se hiciera, la diabetes da complicaciones, cosa que no es cierto. Muchas personas pensaban que la insulina generaba las complicaciones, cosa que al contrario, la insulina, cuando uno es una sustancia natural que todos producimos y que las personas con diabetes se deja de producir, entonces que es un aliado para poder estar bien y para poder tener una vida plena. La diabetes es una enfermedad y como tal no merece ser el centro de la vida de nadie. De tal modo que cuando uno aprende a cuidarse, uno puede tener una vida plena y poder canalizar todos sus proyectos de vida. Perfecto, muchísimas gracias. Y algo que repetimos casi como un mantra, un eslogan acá en este programa, es que un diagnóstico no es una sentencia. Y creo que es muy importante tener eso en cuenta. Gracias, pero gracias de verdad. Un gran gusto para mí, un gran gusto. En este segundo bloque del programa destinado a enfermedades autoinmunes, patologías autoinmunes, vamos a estar hablando con Natalia Elías. Ella es médica endocrinóloga. Vamos a hablar específicamente de tiroiditis de Hashimoto, ¿sí? De hipotiroidismo, una de las causas del hipotiroidismo, sí, que tanta gente tenemos. Bien, bárbaro. ¿Qué es? Vamos a delimitar, ¿qué es esta tiroiditis de Hashimoto? Bueno, principalmente muchas gracias por la invitación. Bueno, como decías, todas enfermedades autoinmunes, primero el concepto que en general nosotros fabricamos anticuerpos para
defendernos contra las infecciones. Serían como soldaditos de batalla que matan los virus, las bacterias. Cuando esos soldaditos de batalla reconocen como algo propio del cuerpo, como si fuera no propio, por ejemplo, en este caso, la glándula tiroides, estos anticuerpos atacan la glándula tiroides y hace que funcione de menos. Entonces, la tiroiditis de Hashimoto fue descrita en 1912 por el doctor Hashimoto, donde vio una serie de casos de pacientes que tenían inflamada la glándula tiroides, aumentada de tamaño, que eso se llama bocio, y se asociaba con anticuerpos antiperoxidasa tiroidea. Sí. En general es la causa más frecuente del hipotiroidismo en países desarrollados, porque en países subdesarrollados la causa más frecuente es la deficiencia de yodo. Ajá. Por suerte en nuestro país hay yodo, pero bueno, en ciertas zonas como Paraguay o en el norte del país puede haber deficiencia de yodo y la causa del hipotiroidismo sería el déficit de yodo. Pero en estos casos, en nuestro país, la causa más frecuente es la tiroiditis de Hashimoto. ¿Y cómo se hace el diagnóstico o la sospecha diagnóstica? Muy buena pregunta. O sea, un paciente en general puede ser asintomático. Claro. O, por ejemplo, puede estar cansado, se le cae el pelo, constipación, tendencia a aumentar de peso, intolerancia al frío. Eso es. Intolerancia al frío es tan característico. Sí, no, del hipotiroidismo. Voy a hacer defensa. No nos entienden que realmente no se puede soportar el frío. Totalmente, hay una sensibilidad extrema, ¿no? Sí. Y en general se observa que estos pacientes vienen con las manos frías. Yo justo hoy vi una paciente que tenía las manos frías, tenía edemas en los párpados, esto de que hacía dieta y no bajaba de peso, Sí. la hinchazón abdominal, se sienten como que tienen distendido el abdomen y bueno, y en general se diagnostica por un análisis de sangre, ¿no? Uno pide la TSH, que es la hormona que libera la hipófisis para regular las hormonas T4 y T3, la T4, que es una prehormona, que se convierte luego a T3 por una enzima. Entonces también se pide la T3. En embarazada se pide T4 libre porque aumentan los estrógenos, la proteína transportadora que es TBG, entonces hay que medir la T4 libre. Y hay que pedir los anticuerpos antiperoxidasa tiroides y antitiroglobulina. En las primeras instancias, los pacientes suelen tener un hipotiroidismo subclínico. ¿Esto qué quiere decir? ¿Tienen clínica? Sí, tienen clínica, pero se denomina cuando en el análisis del laboratorio tienen la TSH elevada con las hormonas periféricas normales. Ajá. Recién en un estadio más avanzado tienen la TSH elevada con las hormonas periféricas bajas y eso se llama hipotiroidismo clínico. Perfecto. Es fundamental entonces un control periódico endocrinológico. Exactamente. ¿No? Y también tengo entendido como que si una persona tiene una enfermedad autoinmune hay mucha como probabilidad de desarrollar una segunda enfermedad. Totalmente de acuerdo. Se llama síndrome poliglandular autoinmune en el caso de las enfermedades endocrinológicas que se asocian, por ejemplo, diabetes. Se asocia también celiaquía, justamente que se llama la intolerancia al gluten que tenemos, en este caso el hipotiroidismo. Como secundaria del hipotiroidismo o asociada. Asociada. Algunos hablan en las redes ahora que una dieta libre de gluten evitaría tener problemas tiroides, pero desde la Sociedad Argentina de Endocrinología no lo pudimos probar. Ajá. Así que, pero sí, cuando tenemos pacientes, por ejemplo, con diabetes, le tenemos que descartar problemas de tiroides y de enfermedad celíaca. Si tenemos pacientes con tiroides y son jovencitos, también hay que descartar diabetes y enfermedad celíaca. O sea, por la alta probabilidad de esa coexistencia de enfermedades autoinmunes. Perfecto. ¿Y son hereditarias estas? Sí, en general los problemas de tiroides pueden ser tanto hereditarios como ambientales. Hoy se habla que también hay disruptores endocrinos, sustancias que hay en el ambiente que nos alteran la secreción de hormonas. Por ejemplo, ahí, si querés podemos invitarme a hablar de ese
tema en Ese otro tema capítulo. me Porque encanta. la verdad que es Me encanta. para desarrollarlo, porque hay toluenos, hay pesticidas, Eso hay en el consultaron ambiente, hay un montón de personas, disruptores endocrinos, y sobre todo causa de pubertad precoz, Sí, o asociado a pubertad justamente. precoz, Sí. ¿no? Sí, la verdad que es interesante ahondar en ese tema, pero hoy en día, hablando de la tiroiditis de autoinmune y las causas, hablamos de que pueden ser genéticas o ambientales, pacientes con síndromes como de Down, Klinefelter o enfermedad de Turner tienen más probabilidades de tener este problema. El tratamiento es muy simple, sea hormona tiroidea, ¿no? De reemplazo, que uno va variando, por ejemplo, de 1.6 a 1.8 kilos de peso, o sea, se va calculando la dosis y en general se le dice que tomen ayunas, que espere media hora para desayunar. Eso podemos repetirlo, a ver, Sí. la indicación de cómo tomar la levotiroxina. Exactamente, se debe tomar un comprimido del que le digo a la endocrinóloga, que si, por ejemplo, si vos calculaste 50 microgramos, son 50, o si son 100 en ayunas, esperar Dependiendo media hora la para ese necesidad ayuno. de reemplazo de Exactamente. la hormona que uno tenga. Exactamente, porque yo sugiero que no se automediquen, porque en algunos casos hay gente que toma de más y tiene taquicardia. En algunos casos hay gente que toma de menos y todavía tiene signos de sintomatología. Entonces es muy importante que vayan a su endocrinólogo tratante. Y por otro lado, esto de si se come con cereales, no se come con cereales, si hay alteración de absorción, el jugo de naranja, bueno, es variable. La vitamina C, como el jugo de naranja, Redoxon, se ha comprobado que mejora la absorción. O sea que no hay problema de tomar, pero sin comer la naranja que tiene fibras. Perfecto. Pero sí, un juguito de naranja no pasa nada. Y sí, es muy importante que dicen en algunos casos los cereales. Si vos ya la venís tomando sin comer cereales, obviamente consumíla y tomala como venías tomando. Si tomás cereales y no te interfiere la absorción, seguila tomando, porque no hay digamos, en general hay un límite de fibras que se puede tomar, 3 gramos día, que no alteran la absorción de la pastilla. Perfecto. Así que no es que tienes que no comer No salvado, no como decíamos antes. Sí, exacto. Sí. Perfecto. Bien, entonces el tratamiento sería esta pastillita, el reemplazo es crónico. Sí, ¿no? es crónico. Ojo que algunos pacientes en el transcurso de la enfermedad puede ser que no necesiten tomarlo, así que también hay que evaluar. Antes se decía de para toda la vida y yo veo a algunos pacientes que los voy dosando y a algunos les tuve que suspender la hormona porque me di cuenta que la TSH la tenía inhibida. Así que es muy importante los controles. Cuando le modifican la dosis tienen que controlarse a los 2 meses con el laboratorio y que recuerden los pacientes que no tomen la levotiroxina antes de la extracción. Ese día la toman después de que le sacan sangre. Eso es fundamental. Sí, totalmente. A ver, entonces, tomar la medicación Sí. luego de la extracción y no antes. Hacerse un control a los 2 meses de haber cambiado la dosis. Sí. ¿Y cada cuánto sería el control? Sí, digamos, depende. Algunos 6 estimado? meses, si viene bien controlado se puede hacer al año. Si, por ejemplo, este paciente tiene nódulo, hay que saber que el nódulo tiroideo, el 95% son buenos. Pero bueno, si supera el centímetro es conveniente tomar muestras que se hace con una hojita muy finita, punción aspiración del nódulo y se controla. También se puede hacer un seguimiento ecográfico. Entonces cada paciente es individual y entonces tiene que llevar su control su médico tratante. Pero es importante, si le dicen en tal fecha volvé, que concurran. Sí, fundamental. Aparte, las hormonas tienen un cambio, totalmente, ¿no? De segregación importantísimo. Es importante que los pacientes duerman antes de las 11 de la noche cuando se van a sacar sangre, porque el pico de secreción de la TSH es a las 23 horas y no todos los médicos lo saben. Entonces, nadie te lo dijo, sí. Entonces, si se dosan sin haber dormido, bueno, a mí me pasó de haber visto mujeres que venían de la guardia del hospital, médicas que venían a sacarse sangre o enfermeras,
o residentes o gente que tenía trabajos nocturnos y venían después de trabajar y no haber dormido, y cuando le dosaba la TSH le parecía más alta de lo que habitualmente la tenía. Entonces le decía, el día que duermas bien, ahí hacételo a la mañana. Y tenía valores normales. O sea, que la correcta higiene del sueño es fundamental previo a hacerse un análisis de tiroides. Qué bárbaro, buenísimo. Sí. Bien, bueno, para ir cerrando, Sí. Nos queda entonces para un futuro como el abanico sería Sí. de las enfermedades que podemos hablar dentro de la endocrinología y particularmente de la tiroides. Exactamente, porque las hormonas regulan el funcionamiento de todo el cuerpo. Y solo hablamos de estas. Después tenemos las suprarrenales, la hipófisis. También el hueso es digamos, osteoporosis asocia con hormonas, cuando hay una caída de hormonas. O sea que hay varias glandulitas que están relacionadas a la secreción de hormonas y regulación de todo el cuerpo. Perfecto. Muchísimas gracias, Natalia. Nena, gracias a ustedes por la invitación. No, por favor. Natalia Elías, gracias. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 18 horas por Canal Metro. Se acuerdan, estamos también en Radio Sónica los jueves a las 14 horas. Me pueden encontrar en el Instagram, contesto todas las consultas. De hecho, invité a la doctora Natalia Elías porque una de las preguntas que aparecían siempre era hipotiroidismo subclínico, hipotiroidismo de Hashimoto, controles hormonales. Como les decía, entonces traigan las preguntas y nos volvemos a ver el próximo martes a las 18 horas. Les mando un beso enorme.